vamos a trabajar con la interpretación del gráfico de una función que relaciona los meses y las ventas de una empresa para introducir estos temas: dominio e imagen de una función, puntos máximos y mínimos, conjuntos de positividad y negatividad y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Vamos a introducir estos temas y más adelante los desarrollaremos con más profundidad. Vamos a empezar viendo qué es el dominio y la imagen de una función con esta situación práctica, el problema que ustedes ya tienen referido a este gráfico, y luego contestaremos estas preguntas. Bueno, dominio e imagen de una función. El dominio de la función lo vamos a observar sobre el eje de abscisas, es decir, el eje horizontal, el eje que identificamos con la letra X, con la variable X, con la variable independiente. En nuestro caso, el dominio van a ser todos los meses del año. Esta es una forma de expresarlo. También podríamos enumerar cada uno de los meses: enero, febrero, marzo, etc., hasta llegar a diciembre. O, más precisamente, podríamos hacerlo como un intervalo, indicando desde dónde empiezo y dónde termino. En este caso, el dominio sería entonces enero a diciembre, ¿sí? Incluyendo enero y a diciembre. Estos corchetes indican que estoy incluyendo ambos extremos. Luego vamos a ver qué sucede cuando aparece paréntesis, ¿sí? Pero por ahora nos vamos a quedar con esto. Veamos ahora la imagen de la función. La imagen la vamos a mirar en el eje de ordenadas, es decir, en el eje vertical, el que vamos a identificar con la variable y. Fíjense que en este caso no tengo todo el eje y pintado de rojo, ¿sí? Digamos que lo que está marcado con rojo es lo que sería la imagen. ¿Por qué no? Porque si yo miro esta línea, que es el valor 10.000 unidades, ¿sí? Tiene acá un puntito que corresponde a diciembre, pero por debajo de ella no hay ningún puntito, es decir, que ningún mes se ha vendido menos de 10.000 unidades. Por lo tanto, la imagen va a ser, o se define como, todos los valores que toma la variable y, o la variable dependiente, en este caso nuestra variable de las unidades vendidas. Entonces, la imagen va a ir desde el mínimo valor que se vende hasta el mayor de los valores que se vende, ¿sí? Es decir, hasta este punto que lo identificamos como A53. Esta es la primera coordenada del punto. Recuerden que un punto tiene dos coordenadas. La primera corresponde al eje de las X y la segunda al eje de las Y. Bien, está agosto, y este 53 es el valor que tenemos acá, que serían, o que representa 53.000 unidades, ¿sí? Es decir que la imagen de esta función va a ir desde 10.000 hasta 53.000. Es este tramo que marcamos acá, ¿sí? Para recordar entonces, el dominio se representa, o lo miramos en el eje horizontal, eje identificado con la variable X. Y la imagen la vamos a mirar en el eje vertical, que es el que está identificado con la variable Y. Ahora sí, vamos a empezar a responder las preguntas. Vamos a empezar con la pregunta A, que nos dice: ¿en qué mes se produce la mayor cantidad de ventas? Acá tenemos el puntito marcado donde se ve con claridad que este es el punto más alto de la función, ¿sí? Es decir que la mayor venta se produjo en este mes, en el mes de agosto, ¿sí? Por eso el punto máximo va a estar en agosto 53, o sea que en agosto se vendieron 53.000 unidades, que fue lo que más, o la mayor venta que se produjo. Bien, este concepto se relaciona con el concepto de puntos máximos y mínimos, más precisamente con máximos. Entonces decimos que en este punto la función tiene un máximo, ¿sí? Ese máximo es un máximo absoluto, ¿sí? Porque es el de todos los puntos de la función que forman la función, el de mayor valor, ¿sí? Para la variable dependiente es este. Sin embargo, la pregunta decía: ¿en qué mes se produce la mayor cantidad de ventas? Entonces nosotros contestamos mirando
el eje de abscisas, ¿sí? Donde están todos los meses. Entonces decimos que en el mes que se produjeron mayores ventas fue en agosto. Lo mismo pasa cuando identificamos el máximo de una función. El máximo se define como el valor de x para el cual la función alcanza el valor máximo. Es decir que esta función va a tener un máximo absoluto en x igual a agosto. ¿Sí? Fíjense ahora que aparecen aquí marcaditos otros puntitos, ¿sí? Que es lo que llamamos máximos relativos, ¿sí? Ya no absolutos, sino relativos. Y en este caso tenemos dos marcados. ¿Por qué? Vamos a hablar de máximos relativos. Si uno mira este pedacito de la función, va a ver que si desprecio todo lo demás, si solamente me quedo con este tramo, acá tenemos un máximo. Lo mismo pasa en esta zona. Si yo solamente observo acá también tenemos un máximo. Es decir que si yo me paro en este puntito y voy hacia la derecha, voy a encontrar en una zona siempre valores menores que él. Y si voy hacia el otro lado, también voy a encontrar valores menores que él. Lo mismo que pasa acá. Pero decimos que son relativos porque si yo miro el total de la curva, voy a encontrar otro punto más alto. Es decir, que son máximos, pero en una determinada zona. Por eso también algunos los llaman máximos locales. Y acá tenemos indicados esos máximos como puntos, pero recuerden que vamos a hablar de los máximos diciendo o dando la coordenada o el valor de x para el cual la función alcanza el máximo. Entonces vamos a decir que la función de ventas va a alcanzar un máximo absoluto en x igual a o x igual a agosto, y va a alcanzar dos máximos relativos en x igual m de marzo y en x igual m de mayo. Pasamos a la pregunta B. Dice, ¿en qué mes se produce la menor cantidad de ventas? Esta es la misma idea que la anterior, pero ahora en vez de buscar los puntos máximos vamos a buscar los puntos mínimos. Ya acá podemos tener una idea para hablar, ¿sí? O de máximos y mínimos. Ya vimos los máximos, vamos a ver los mínimos. Para hablar de mínimo absoluto y relativo. Bueno, acá salieron dos sí. ¿Sí? Vamos a hablar de mínimo absoluto y mínimo relativo. El mínimo absoluto va a ser este, ¿sí? Como vimos cuando estábamos hablando de la imagen de la función, que el menor valor que alcanzaba la función era el 10, ¿sí? No había ningún punto por debajo de esta línea, habíamos dicho, cuando estábamos viendo la imagen de la función. Entonces acá vamos a decir que tenemos un mínimo absoluto. Lo mismo que decíamos para el máximo, pero ahora con valores mínimos. Y vamos a tener, bien, la forma de indicarlo también. Vamos a decir que la función alcanza un mínimo o tiene un mínimo en x igual d, es decir, en x igual diciembre. Bien, y acá tenemos marcadito, siguiendo la misma idea, de los mínimos relativos, ¿sí? Observando por zonas, vemos que en una determinada zona esos puntitos o esos puntos son mínimos en una determinada parte de la curva, ¿sí? Por eso van a ser relativos. Entonces, esta función va a tener mínimos relativos en x igual e de enero, en x igual a de abril, en x igual j de junio, y el mínimo absoluto lo va a tener en x igual d. Acá tenemos también indicados los mínimos relativos como punto, como habíamos hecho con el absoluto, pero recuerden que la forma más apropiada de trabajar es esta. En la pregunta C nos piden que indiquemos en qué periodos se vendió más de 20.000 unidades y en qué periodos se vendió menos de esa cantidad. Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar ese valor, ¿sí? El 20 de 20.000 unidades vendidas, y vamos a trazar una línea para ver, como un límite para ver cuáles puntos están por encima de esta línea roja y cuáles están por debajo de esta línea roja, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con los casos que se vendió más de 20.000 unidades. Aquí no, el primero es
y mayo. Después seguimos, junio no, porque junio se vendieron justito 20.000, no más de 20.000, ¿sí? Es decir que acá vamos a anotar los meses para los cuales se vendió más de 20.000, quiere decir a partir de 20.001 inclusive, ¿sí? 20.000 queda fuera. Seguimos acá, tenemos julio, tenemos agosto, tenemos septiembre, octubre y tenemos noviembre, que está, como ven, un poquito más arriba de esa línea roja, no como pasaba con junio, sino que está levemente por encima de esa línea roja. Entonces también consideramos que se vendió más de 20.000 unidades. Bien, entonces otra forma de indicar todo esto es decir que las ventas superiores a 20.000 unidades se dieron para los meses de mayo, ¿sí? Que sería este primero de acá, y todos estos meses lo puedo indicar como ya vimos en otros temas, como un intervalo de julio a noviembre. Es decir que las ventas superiores a 20.000 unidades se dieron en mayo y en el periodo que va de julio a noviembre, ¿sí? Esta U que aparece acá significa unión y la vamos a estar utilizando cuando trabajemos ya con las funciones de manera puramente numérica, ¿sí? Para unir intervalos. Bien, esto lo podemos relacionar con el conjunto o los conjuntos de positividad de una función, ¿sí? La única diferencia que hay es que en vez de tener esta línea en cualquier valor, ¿sí? La vamos a tener sobre el eje de las x. Y vamos a decir que lo que esté por encima de ese eje x va a ser el conjunto de positividad y lo que esté por debajo va a ser el conjunto de negatividad que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces es la misma idea, nada más que en vez de trazar la línea por un valor como lo hicimos acá en 20, va a estar coincidiendo con el eje de las x. Bien, vamos a ver entonces la segunda parte. ¿Cuándo se vendieron menos de esa cantidad, menos de 20.000? ¿Sí? Hacemos el mismo análisis, eso nos da enero, febrero, marzo, abril, mayo no porque está por encima, junio no porque está justo en la línea del 20, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre no porque están todos sobrepasando esa línea roja, y el último mes que nos queda es diciembre. Y podemos hacer el mismo análisis que hicimos con el caso de cuando estaba por encima, es decir, las ventas inferiores a 20.000 unidades se dan en el periodo de enero a abril, ¿sí? Que sería de acá, de enero a abril, sobre estos 4 puntos, y en diciembre. Y otra vez utilicé la U como para que vayan viendo que va a ir apareciendo esa U de unión cuando trabajemos, como les dije, más adelante con las funciones puramente numéricas o ya descontextualizadas de un problema. Bien, y esto que vimos se relaciona con lo que son los conjuntos de negatividad o el conjunto de negatividad de una función, ¿sí? Si tomamos, como dijimos, en vez de tomar la línea roja sobre un valor cualquiera de y, lo vamos a tomar sobre el eje de las x, pero eso sería el mismo análisis que hicimos recién. Bien, vamos a trabajar ahora con la pregunta D, donde nos piden que indiquemos los periodos donde las ventas crecieron y en qué periodos las ventas decrecieron. Vamos a comenzar con los periodos en donde las ventas crecieron. Los voy a ir marcando acá en el gráfico, ¿sí? El primer periodo que vamos a marcar es este tramito de acá, ¿sí? Fíjense cómo la función fue creciendo. Pasó de un mes a otro y la cantidad de productos vendidos aumentó, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí un intervalo de crecimiento. Vamos a buscar otro, sería este que tenemos acá. Vamos a ir al siguiente, que arranca en junio y termina en agosto, ¿sí? Fíjense que la curva vuelve a crecer. Bien, ¿cómo se indican? ¿O cómo indicaríamos o cómo responderíamos a esta pregunta? Nos preguntan en qué periodos las ventas crecieron, no de qué valor a qué valor fueron, sino en qué periodos crecieron. Es decir que voy a contestar que las ventas crecieron en el periodo enero-marzo. Sería para este pedacito de curva, sería acá, enero-marzo. Después volvió a crecer de abril a mayo y volvió a crecer nuevamente de junio hasta agosto, ¿sí?
O sea que la respuesta otra vez la estoy dando con el eje de ordenadas, es decir, estoy contestando con los meses. Bien, ahora vamos a ver en qué periodo las ventas decrecieron. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, acá tenemos el primero, que sería de marzo a abril. ¿Sí? En marzo se vendieron más unidades que en abril, por lo tanto ahí las ventas decrecieron. Lo mismo pasa entre mayo y junio. Ahí tenemos otro decrecimiento. Y vuelven a decrecer las ventas desde agosto hasta diciembre. Fíjense que estamos dando los intervalos de crecimiento y de decrecimiento otra vez hablando desde el eje de abscisas. Es decir, que yo analizo lo que sucede en la curva para los determinados valores de la variable independiente, ¿sí? Que encontramos acá en el eje horizontal, en el eje de abscisas. Vamos a hacer el recorrido completo de la función, ¿sí? Vamos a recorrer todo el dominio, es decir, voy a arrancar desde enero hasta diciembre y vamos a ir viendo qué pasa. Arrancamos en enero. Si volvemos un poquito para atrás, en enero teníamos un punto mínimo relativo, ¿sí? Vamos a llamarlo solamente mínimo. Arrancamos en un mínimo y vamos hacia otro punto. Como estoy en un mínimo, no me queda nada más que subir, voy a crecer. O sea que arrancamos en el mínimo y la función crece hasta llegar a un máximo. Después de ese máximo decrece y llega a un mínimo. De ese mínimo vuelve a crecer hasta llegar a otro máximo. De ese máximo decrece hasta un mínimo, vuelve a crecer hasta llegar a un máximo y del máximo decrece hasta llegar al mínimo. En este caso, recuerden que este era el mínimo absoluto, este era el máximo absoluto y los otros puntitos intermedios que marqué a la pasada eran todos relativos, ¿sí?